Bienvenidos a nuestro episodio número 91 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de un tema que esperemos tampoco sea censurado porque de una vez quiero anunciar que el episodio anterior fue removido de YouTube porque pues vivimos en una época en la que no se puede decir la verdad, en la que no se pueden decir las cosas. Y desafortunadamente, pues quien controla todo esto son personas que desafortunadamente, pues no tienen una remota idea de lo que es la ciencia y pues vetan muchos de los contenidos. Pero bueno, quitando ese tema, pueden encontrar el episodio en audio, por supuesto. Y el día de hoy nos toca hablar de un tema del corazón y cómo controlar esas emociones, cómo utilizar esa inteligencia del corazón y no solamente usarlo o verlo como un órgano que bombea sangre, que entrega oxígeno y que ayuda en ese intercambio de nutrientes, por supuesto, que ayuda a que la sangre llegue a todos los órganos y los nutrientes, sino también es un órgano que tiene muchísimas otras funciones y que el Instituto de HeartMath o de las matemáticas del corazón ha estudiado. Entonces, todo eso vamos a ver en este episodio y vamos a ver cómo esa inteligencia del corazón la podemos utilizar para vivir mucho más conectados con nosotros mismos y con lo que estamos sintiendo. Entonces, para hablar de este tema, me basé en un artículo científico y en todos los episodios está basada en la información en artículos científicos para que entiendan estas personas de YouTube que no es hablar como un amateur, no es hablar simplemente como una persona que se dedica a crear redes sociales o a ser un influencer. Tengo una maestría en biomedicina molecular, tengo una licenciatura en bioquímica, tengo un doctorado en epigenética de la obesidad, solamente para que estas personas tengan más conciencia de con quién también están hablando y de que cuando se habla de las cosas se tiene que tener conocimiento. Entonces, para hablar de este artículo, utilicé Overview of the Heart Intelligence, a Dynamic Perspective into the World of Energetic Wellness. El autor es Sans Barry y es un artículo súper reciente del año pasado, del 2022. Y para hablar entonces de toda esta información, pues tenemos que irnos mucho tiempo atrás, hace más o menos 1000 años, y muchas de las culturas indígenas crearon todos estos sistemas de entender al corazón, de abrazar la idea de que el corazón era una fuente de emociones, una fuente de intuición, de sabiduría, y la ciencia apenas se está poniendo al corriente con todo este conocimiento que para muchas de estas culturas era pues innato y para nosotros sigue siendo innato, simplemente nunca lo habíamos visto desde este punto de vista. Entonces, todo lo que está pasando en nuestro corazón, todo el entendimiento profundo que podemos tener es esa inteligencia que nos puede dar y es un término que se utiliza como inteligencia del corazón. Y todo este parámetro, todo este pues contexto es simplemente para hacerte entender que la inteligencia de nuestro corazón es innata, es intuitiva y existe esas sensaciones, esos pues mariposas en el estómago, ese sudor que de repente tienes en las manos, ese a veces miedo que sientes por acercarte o no acercarte a ciertas personas o estresarte cuando ciertas personas están cerca de ti. Entonces, todo esto nuestro corazón lo percibe como a través de campos electromagnéticos que ahorita vamos a hablar y de toda esa energía que tiene nuestro corazón, más o menos en los 30, 40 años anteriores. Se ha dado toda esta investigación y se ha explorado la fisiología y los mecanismos de cómo el corazón y el cerebro tienen una comunicación mucho más estrecha de lo que tú podrías pensar. Y todos estos mecanismos de cómo se comunican y cómo la actividad del corazón influencia
nuestras emociones, las percepciones y por supuesto también la intuición y un contexto general de nuestra salud y del bienestar. Eso es lo que debemos ir entendiendo como los conceptos importantes de toda esta ciencia. Entonces, la fisiología básica del corazón nos dice que hay funciones como los sonidos de las válvulas del corazón que están cerrando y que están obviamente teniendo estos intercambios de energía, de gases, etcétera. El cálculo de estos latidos por minuto que podemos observar simplemente o podemos sentir con poner tus dedos cerca de una de las venas por donde sientas esos pulsos que puede ser aquí en el cuello, que puede ser obviamente en la mano, que puede ser a través de un monitor, etcétera. Y el reconocimiento de estos ritmos está basado en estos electrocardiogramas, que son los que nos permiten tener esta información mucho más, pues, establecida con datos, con gráficas, con picos, etcétera, que ahorita vamos a ver cómo se van moviendo estos, pues, ritmos. Entonces, el corazón es una bomba mecánica súper eficiente, pero no nada más es eso, sino contiene una regulación interna, un sistema eléctrico autogenerado y autorregulado, un sistema endocrino también y un sistema neurológico. Fíjate, o sea, es como si fuera otro eh, ente vivo dentro de ti que se controla, que se regula, que tiene todos estos sistemas que le van a ayudar para interpretar toda esta información bioquímica, eléctrica, mecánica y de todos estos cambios que hay en el ambiente. Esta sincronía en la actividad del corazón produce un ritmo electromagnético muy fuerte en el cuerpo y esto se traduce como un campo electromagnético que es un cambio bioenergético de información que está codificado y es transmitido. O sea, vamos mucho más allá de nuestra parte física y este campo electromagnético se puede esparcir hasta más o menos 30 pies después de donde acaba tu límite físico, o sea, tu cuerpo. Entonces, todos estos cambios y funciones de este campo electromagnético son ondas de vibraciones similares a las ondas e imágenes transmitidas en un celular a través de estas microondulaciones, electro, mm, electromagnéticos, todas estas ondas electromagnéticas que son muy pequeñas, que obviamente también se transmiten a través de Bluetooth, a través de Wi-Fi, a través de todos estos sistemas que pues solo sabemos que los aparatos tienen un Bluetooth, que los aparatos tienen un Wi-Fi y que pueden detectar estas señales. De igual manera, tu corazón detecta estas frecuencias que pueden venir de la tierra, que pueden venir de cualquier otro ser vivo, de las plantas, de los animalitos y de otras personas, por supuesto. Entonces, el concepto de coherencia que es dentro de toda esta ciencia del corazón, pues es una actualización de un factor importante en donde se facilita todo este estado general de bienestar. La coherencia se puede definir como una sincronización entre todos los sistemas que van oscilando o que tienen un factor fisiológico, un orden, una armonía, una estabilidad y varias actividades rítmicas en un sistema vivo en un cierto periodo de tiempo. O sea, todo esto que está pasando dentro de nosotros, si estamos en un contexto de orden, si estamos en un contexto de sentirnos bien, si estamos teniendo emociones positivas,
generamos un campo electromagnético positivo, generamos una coherencia y generamos un cierto tipo de ondas electromagnéticas que son muy uniformes, son sincrónicas, tienen una, pues visualmente se ven muchísimo mejor que ondas electromagnéticas que están generadas en estados negativos. Y ahorita vamos a ir viendo estas gráficas y les voy a explicar qué está pasando. Entonces, todo esto se combina y ocurre en nuestro corazón, esa coherencia. Se transmite al cerebro, se transmite al sistema nervioso autónomo, se transmite al sistema inmune, al sistema endocrino. En tus pensamientos está traducido, en tus emociones, y todo esto tiene que estar en una alineación. O sea, es estar en paz, es estar tranquilo, es apreciar la vida, es esos momentos que de repente te sientes generalmente completo, que no falta nada, que todo está bien, y cada vez puedes ir teniendo más de este tipo de momentos cuando te conectas con tu corazón, cuando te conectas con esta energía que es invisible, entre comillas, pero es una energía que nos rodea a todos y que cada vez que nosotros generamos este tipo de coherencia, podemos impactar a muchas otras personas que están cerca de nosotros. Toda la investigación que se ha hecho ha demostrado, tanto en la parte psicológica como en la fisiológica, que esa coherencia es activada y la función de estos sistemas fisiológicos se hace mucho más eficiente cuando hay una estabilidad emocional, cuando hay una claridad mental, cuando hay una función cognitiva que está siendo mejorada. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que nuestras funciones cognitivas estén mejorando? Pues que aprendas cosas nuevas, pues que tengas un contenido positivo de información, que busques la verdad en lo que te están diciendo, que leas más, que no te vayas con lo primero que te dicen, y mucho menos si viene de los medios de comunicación populares, que tristemente ahora también son, pues, las agencias de salud que muchísimas veces también están involucradas en información que, pues, no siempre es la real, no siempre es tampoco objetiva. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar cada vez más, más y más y más profundo y cada vez seguir más la verdad. Y la verdad que resuena contigo y la verdad que produce estos ritmos y esta variabilidad de tu corazón que es establecida por un estado fisiológico de coherencia que genera esa claridad y esa suavidad de las señales electromagnéticas que emite tu corazón. Cada vez que estamos en esa coherencia, es cada vez que nuestro corazón está en un concierto, en una regulación y sincronización con muchos otros sistemas fisiológicos que incluyen la presión sanguínea, hormonas, el sistema nervioso autónomo, la modulación de tu sistema inmune. Escucha muy bien esto. Tu sistema inmune está modulado por tus emociones, está modulado por lo que estás consumiendo en tus sentidos, por la información que lees, por las personas que te están influenciando, por tristemente a veces los hechos que pasan que algunas veces no podemos controlar. Todo eso influencia también tu sistema inmune. La expresión epigenética. ¿Por qué? Porque si cambiamos los pensamientos hacia algo negativo, porque si estamos viendo noticias y cosas falsas que muchas veces vienen dentro de todas estas noticias, y si estamos generando miedo, y si estamos generando estrés, y si estamos generando todas estas sustancias, la expresión genética y epigenética va a cambiar, se modulan. ¿Por qué? Porque se liberan ciertas sustancias, entre ellas muchas que ya has escuchado, que es, por ejemplo, adrenalina, cortisol, todo esto que genera estrés. Todos estos sistemas empiezan a, pues, más bien todas esas sustancias químicas se empiezan a liberar en señal de alarma y otras se empiezan a inhibir
como la oxitocina, que es una de las hormonas ligadas al corazón, ligadas a estas emociones positivas, ligadas al contacto que tenemos con las personas, a la capacidad de unirnos y de estar en sincronía con las personas que queremos, que amamos y empezar toda esta función del sistema nervioso autónomo hacia un estado de más paz, hacia un estado de, obviamente, conexión con una biología cuántica, porque son vibraciones a nivel de átomos, a nivel energético, a nivel prácticamente invisible, pero que estamos compartiendo en este campo con muchísimas personas. Toda esta ciencia que acaba de venir hace no muchos años, como lo mencioné, hace 40 años, viene generalmente y está definida por todas estas aplicaciones a la relación con la mecánica cuántica y con la teoría de la química y de todos estos sistemas biológicos. Estamos juntando todo. Y este todo incluye la espiritualidad, por supuesto, porque incluye estar en paz, incluye tener estos espacios de meditación y contacto contigo mismo. Y eso es lo que produce todas estas vibraciones y eso es lo que produce todo este intercambio energético, químico, bioquímico, eléctrico, mecánico. Todo esto que está pasando y todos los sistemas se vuelve realmente como una orquesta y todo esto es lo que podemos, obviamente, transmitir a través de, pues, simplemente conectarnos con nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a hacer, por supuesto, con este, pues, episodio y esto que estoy revisando aquí, que aquí lo puedes ver y que aquí puedes ver cómo está habiendo esta variabilidad de nuestro corazón y estas pulsaciones que vemos aquí, cómo estos son ni siquiera es un segundo, son 0.859 segundos y 70 latidos por minuto en este espacio que hay aquí. 76 pulsaciones, 0.79 segundos, 0.72 segundos, 83. Fíjate cómo aquí se muestra esta variación entre cada una de estas pulsaciones y cómo todo esto se crea una coherencia. Si tú puedes ver aquí, más o menos esta frecuencia, esta variabilidad de tu corazón, de el ritmo de tu corazón, pues se ve más o menos sincrónica. Y si te fijas en los números, más o menos, estamos hablando de que aquí estás entre 0.8, 0.7 y 0.8 segundos de intercambio entre estas frecuencias de 70 pulsaciones y estas frecuencias de 76 hasta 83. Entonces, lo que quiere decir es que todos estos datos en 2.5 segundos están creando un patrón de coherencia, un patrón sincrónico donde tu corazón tiene más o menos los mismos picos, los mismos ritmos, más o menos el mismo número de pulsaciones, o sea, en un rango pequeño. Y estos rangos son cuando estás en paz. Y esto puede pasar entrenando a tu corazón cuando haces también ejercicio, que no tiene que ser necesariamente un ejercicio extenuante, que no tiene que ser un ejercicio que te lleve al extremo. Caminar, por ejemplo, nadar, te puede poner en este tipo de ritmos cuando tu corazón ya está completamente entrenado, cuando físicamente ya lo has también expuesto a diferentes frecuencias y esto te da esa capacidad de estar en paz, aun cuando tengas cierto estrés, aun cuando te expongas a ciertas actividades físicas y no estar con el que te falta aire. Esa parte de que te falte aire, esa parte de que caminas y ya estás agotado o cansado, pues quiere decir que tu variabilidad en el ritmo de tu corazón no está en un patrón de sincronía, en un patrón de coherencia. Entonces tu cuerpo
se estresa mucho más. Entonces tus sustancias químicas liberan mucho más cortisol, adrenalina, etcétera, todas estas hormonas y el ejercicio en esas etapas, porque todos empezamos por ciertas etapas, pues es mucho más pesado, extenuante, pero conforme le exiges a tu cuerpo, conforme tu corazón va encontrando esos ritmos, vas a poder llegar y hacer este tipo de actividades sin tanta demanda, sin tanta sensación de estar como extenuado, como estresado, agotado. Y también te ayuda a controlar tu mente y estar pensando positivamente, porque a nadie es difícil que cuando estás muy cansado y agotado te mantengas en un estado positivo. Normalmente cuando llegas a esos estados de cansancio, pues llegas a también estados de emociones más negativas, estás más irritable, te puedes poner de malas más fácil, puedes contestar mal, pues a ciertas personas que a lo mejor también son de tu familia y no necesariamente tiene que ver con lo que esas personas hagan, sino tiene que ver con que estás acumulando estas sustancias químicas que te están cambiando el estado de ánimo. Por eso es que es toda una orquesta, toda una sincronía de emociones, de química, de bioquímica y de señales epigenéticas. Ahora, estos patrones de ritmos del corazón, fíjate cómo aquí, en esta incoherencia, donde hay frustración, donde hay ansiedad, donde hay preocupación, donde hay irritación, fíjate cómo se ven, o sea, se ve completamente desordenado, por así decirlo. Se ve completamente, pues, como si fuera al azar, como si fuera un caos, como si vieras la Ciudad de México desde arriba, como está trazada pésimamente y muchas calles no tienen ni siquiera una congruencia entre cómo están puestas, ni siquiera los semáforos tienen una sincronía, etcétera. Bueno, lo mismo pasa en tu cuerpo cuando estás en estas emociones, la ansiedad, la frustración, la preocupación, la irritación. Todo eso hace que tu corazón cree picos de señales en desorden. Y ese desorden hace que se liberen ciertas sustancias que te van a poner en estrés, que van a aumentar tu estado de ánimo hacia el lado negativo. Por eso está también en rojo. La coherencia, el lado opuesto, es cuando tienes emociones positivas, cuando estás en apreciación, cuando estás en amor, cuando estás cuidando a ciertas personas, cuando te sientes bien, cuando haces algo por sentirte bien, cuando realmente te quieres, cuando realmente consumes comida que no es chatarra, cuando realmente consumes comida que te está produciendo un bienestar interno. Y fíjate qué bonito, qué orden, qué sincronía tienes en todas estas latidos de tu corazón. Todo esto lo que hace es que crea esta variabilidad que es con patrones de coherencia. Y eso te da una capacidad impresionante en tu sistema inmune, en tu capacidad de distinguir cuál es información que realmente te va a hacer crecer y qué es información basura, qué es lo que debes de consumir y qué es lo que no debes de consumir, cuándo debes decir que no a ciertas personas o a ciertos contenidos y cuándo debes decir que sí, cuándo debes de hacer más preguntas y cuándo no te debes dejar ir con las ideas o la información que se transmite a nivel general. Cuando eh, también haces match con ciertas personas, sean amistades, sean personas en la calle, sean personas en un café, es porque entras en ese ritmo con estas personas y porque la vibración de estas personas hace un match con la tuya. Y entonces se crea esta empatía con las personas y se crea esa coherencia con estas personas. Cuando no, cuando chocas, cuando alguien no te cae bien, cuando en la calle sientes a una persona negativa, etcétera, lo que haces es que te alejas y entras a estos estados. Si
haces caso a tu corazón y te alejas de ciertos eventos, ciertas personas, pues lo que sucede es que regresas aquí. Si te mantienes en estos estados o viendo este tipo de información o creyendo cierto tipo de información, entonces te quedas aquí y te sigues contaminando y tu vida se sigue contaminando. ¿Qué pasa ahora cuando estás en cómo puedes irte a estos estados de coherencia? Pues con algo muy simple, la respiración. Con tu respiración, con esas exhalaciones y que sueltes el aire poco a poco, vas llegando a estos estados de coherencia. Cuando estás haciendo ejercicio también, respirar, sobre todo por la nariz, es muy, muy bueno porque te mantiene en estos estados, aun cuando estés en una demanda física. Y se ha visto que muchos atletas que mantienen estos ritmos de respiración, que hacen estos ejercicios de respiración a través de una meditación o simplemente cerrar los ojos o simplemente escuchar música o simplemente conectarse con la naturaleza y estar en espacios donde están en paz, los mantiene en esta variabilidad mucho más coherente y llegas a un ritmo de coherencia rápida. Llegas a entrenar a tu corazón, a estos ritmos de respiración y creas una sincronía. Fíjate estos estados, cómo estaban aquí y cómo a través de ir haciendo las respiraciones vas a llegar a esto, donde los tres ritmos están en una sincronía y se ve mucho más orden dentro de este lado que es una coherencia rápida que adquiriste con la respiración, que adquiriste con regular tus emociones, con controlar lo que estabas viendo, con no pensar cosas negativas, con no dejarte llevar por el miedo o la información que muchas veces te están mandando, que tristemente cada vez tienes que preguntar más de este tipo de información y buscar más para encontrar la verdad. Y si haces eso, pues te vas más rápido acá. Encuentras tu verdad, encuentras lo que a ti te funciona, encuentras esa coherencia y esa paz. Y luego creas este campo que se extiende, que se extiende a través de fuera, fuera de tu cuerpo, por estas ondas electromagnéticas. Y fíjate nada más la capacidad que tienes de influenciar a otras personas que están alrededor tuyo. Energéticamente estamos afectando el medio ambiente y somos con a veces inconscientes de que lo estamos haciendo, pero te puedes ser más consciente de estos campos que estás generando. Y cuando generas estos campos, entonces la gente quiere estar cerca de ti. Entonces atraes ciertos eventos. Entonces atraes ciertos trabajos. Entonces atraes ciertos contenidos. Entonces sigues y sigues atrayendo. Y esa es una ley de la atracción. Esta es la energía, pero tú hiciste algo. No es sentarte y ponerte a desear, es que hiciste algo. Y cada vez que haces más cosas por tu cuerpo, por tu corazón, por estar en estos ritmos, cada vez te recuperas más rápido. Y la prueba está en que hace 15 días tuve una cirugía del apéndice. Pues en una semana, aproximadamente 7 días, 8 días, yo ya podía caminar, yo ya podía estar haciendo cierto tipo de ejercicio, yo ya podía nadar, yo ya podía levantar algunas cosas sin esfuerzos tan grandes. Y mi corazón y mi cuerpo estaban en un ritmo bastante, eh, pues coherente, bastante en armonía. Y en el paso de esta que es la segunda semana apenas de recuperación, es cuando ya mi cuerpo está sintiendo que puede más y lo demuestra.
en el ejercicio y lo demuestra en las actividades que estoy haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se extiende todo esto a todos los demás órganos y todos los demás órganos reciben esa información y actúan de acuerdo a esa información y liberan las sustancias que tienen que liberar para sanarte, que entre ellas, por supuesto, está dopamina, serotonina, oxitocina, baja el cortisol, tu sueño se regula, liberando más melatonina a ciertas horas del día y buscando que también te dé la luz del sol, sobre todo en la mañana, para activar estas señales de tus ritmos, de tus relojes internos. Todo eso es lo que puedes ir generando. Toda esta capacidad es lo que podemos dar de nosotros si estamos en sincronía con nuestro corazón, si vivimos más a través del corazón y menos a través de, pues, no de los sentidos, pero sí de la eh, energía tóxica que muchas veces tenemos en ciertas plataformas, en ciertos medios, en ciertas personas, en ciertos lugares y obviamente lo que estás consumiendo también de alimentos y lo que estás haciendo por tu cuerpo. Si no haces nada, pues estás acumulando toxinas. Si no haces nada y estás en una vida sedentaria, también eso genera ritmos no coherentes, asincrónicos, en desorden, en caos. Y eso te lleva a estar más en un estado de enfermedad, que es un estado de desbalance. Y eso es parte de lo que hablé en la parte de las enfermedades crónicas, que lo puedes seguir escuchando, donde tengo la parte de audio y pues el video ya no está, pero no importa, está el contenido. Y eso es lo que tenemos que hacer, hacernos más responsables de nosotros, más responsables de las decisiones que tomamos, menos influenciables a través de medios, menos influenciables a través de, pues, información que llega a través de otros motivos que son económicos, tristemente, y la idea es que seamos más pensantes, que digamos las cosas como son, que tratemos de expresarnos de la mejor manera y que ojalá un día lleguemos a una cultura donde realmente busquemos la mayoría de las personas la verdad y donde muchas o haya una plataforma donde se puedan decir las cosas realmente como son y donde realmente podamos tener contenidos que pues sean basados en ciencia, sean basados en estudios, sean basados en pruebas, sean basados en cosas que generamos con nuestro corazón y con una armonía y con un orden, no con desorden, no con caos, no con ambición y no con simplemente ganas de, pues, dañar a las personas. Espero te haya servido esta información. Si te gustó, si te hice pensar, si te hice reflexionar acerca de todo lo que podemos hacer con nuestro corazón, con estas frecuencias intuitivas, con todo lo que estamos viviendo últimamente, pues ya sabes qué hacer. Deja mensajes, sigue apoyando este canal y em, comparte la información si te gustó, si resuena contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Mil gracias por estar aquí en este canal. Bye.